¿Qué significa Kitizá? Kitizá significa cuando cuentes. Esto tiene que ver con el censo que el Eterno le ordenó hacer a Moshe del pueblo de Israel. ¿Por qué se hace el óleo de la unción? ¿Acaso el Eterno mismo no podía declarar que todo era santo y nada más? Lo que sucede con este tipo de instrucciones es que el Eterno, a pesar de que es todopoderoso, Él trabaja con sus instrumentos que son los hombres, en este caso los sacerdotes. Entonces el tema es que Él quiere que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer para acceder a un nivel de espiritualidad más grande, más alto. Entonces, cuando el Eterno ordena hacer algo que podría ser muy obvio para Él, es porque Él quiere que hagamos las cosas de acuerdo con su santa voluntad para que nosotros mismos crezcamos en la estatura espiritual. ¿Por qué el Eterno habla de guardar el Shabbat después de hablar sobre la hechura de todo el Mishkan? Esto quizá tiene relación con otra parashá en la que es al contrario. El Shabbat se menciona antes de la hechura de todo el Mishkan. Los sabios de Israel dicen que esto tiene que ver con las tareas que no se deben realizar en Shabbat. Por eso, este mandamiento está antes o después de todo lo que tiene que ver con el Mishkan. De tal manera que las melajot, o sea, las labores que no están permitidas en Shabbat, son aquellas que se relacionan con la elaboración del Mishkan. Por supuesto, esto es un tema rabínico que hay que discernirlo y no necesariamente hay que tomarlo literalmente. Pero básicamente ese es el significado que normalmente se estudia, se asume dentro del pueblo judío, especialmente el pueblo judío rabínico. ¿Qué significa que el Eterno le hablaba cara a cara a Moshe? ¿Acaso no muere el hombre que ve al Eterno? Bien, en primer lugar, es bueno saber que nadie puede ver al Eterno porque el Eterno es espíritu. No obstante, la expresión que nos muestra la Torá de que el Eterno le hablaba cara a cara a Moshe es que él tenía una especial intimidad con su siervo, que era fiel más que cualquiera dentro del pueblo de Israel. Le confiaba las cosas, no le hablaba por intermedio de otras personas, sino que directamente le expresaba su voluntad para que él la cumpliera directamente o en muchos casos se la transmitiera al pueblo. Entonces no significa que Moshe estaba literalmente viendo al Eterno, porque efectivamente nadie puede ver al Eterno y seguir vivo, sino que tenía una gran intimidad, y para esta intimidad con el Eterno es necesaria una santidad inmensa, una santidad que nos muestre que hay un cumplimiento más que de la Torá, de la voluntad del Eterno, que por supuesto contiene la Torá, pero también todo aquello que el Eterno quiere para nuestra vida. Y la relación que Moshe tenía con el Eterno nos muestra precisamente eso, que él hacía la voluntad del Eterno en todo tiempo, y era una persona, de hecho, prácticamente la única idónea que podía ser receptor de estas palabras que el Eterno constantemente le hablaba. ¿Por qué el Eterno le proclama a Moshe sus atributos? Esta es una forma de mostrarle al líder de nuestro pueblo en la travesía por el desierto que el Eterno tiene múltiples facetas, pero ante todo quería mostrar su justicia y su misericordia, que estaba contenida en todos esos atributos, que perdona la iniquidad, que es bondadoso, que tiene todas esas cosas que él proclama. No solamente hay que ver al Eterno como ese ser que no se acerca al hombre o a su creación, sino que el Todopoderoso, independientemente de que no lo podemos alcanzar, está pendiente de cada uno de nosotros, y por medio de esos atributos le está diciendo a Moshe que él sí está detrás de su pueblo, cuidándolo, bendiciéndolo. Por supuesto que no va a tener por inocente al culpable, pero el pueblo de Israel puede confiar en esas características que tiene el Eterno, porque Él no miente y es fiel. Esta proclamación de los atributos tiene que ver con el hecho de que Moshe era el único depositario, pero también que le dijera al pueblo, que le hiciera saber al pueblo, que el Eterno iba a estar
el pendiente de todo lo que el pueblo iba a hacer, de todo lo que el pueblo iba a vivir. Y por medio de esos atributos el pueblo podía estar tranquilo, podía tener la seguridad de que el Eterno lo iba a respaldar, por supuesto, si estaba en armonía con la voluntad de Él. ¿Por qué el rostro de Moshe resplandecía? Bien, después de haber bajado del Har Sinaí, la Neshama, el nivel espiritual de Moshe era inmensamente grande. Era la persona que tenía un nivel espiritual que se acercaba más a lo que el Eterno quería. Por lo tanto, ese nivel espiritual era lo suficientemente grande como para que las personas, las demás del pueblo de Israel, no quisieran que hablara directamente a la cara de ellos porque no lo iban a resistir. Y para esto es bueno ir al tiempo del Gan Edén, cuando nuestros primeros padres, Adán y Javá, estaban habitando el jardín en completa inocencia, pero también en completa pureza. Esa Neshama, esa alma de ellos, era inmensamente grande, o al menos podemos decir resplandecía muchísimo. Tenemos que recordar que cuando ellos pecaron inmediatamente se taparon, porque ya, por decirlo así, esa Neshama se contrajo, o más bien esa presencia del Eterno no estaba en ellos como estaba al principio. Por lo tanto, no resplandecían, sino que ya eran mucho más carnales. Lo mismo, o más bien en forma similar, podríamos hablar de Moshe. En el momento en que baja de Har Sinaí, su espiritualidad era inmensa y por eso era irresistible para las demás personas. Esto es consecuencia positiva de tener una relación íntima con el Eterno. Y a eso deberíamos apuntarle todos en nuestra vida. ¿Por qué los censados tenían que dar ofrenda? Tienen que dar ofrenda porque el Eterno lo determinó así, con el fin de que en lugar de contar personas se contaran objetos, se contara plata para hacer el censo. Esta es la forma de hacer el censo en Israel. Pero también porque con esta ofrenda se estaba dando a entender que todas las personas tienen el mismo valor delante del Eterno. Todas las personas requieren que sus almas sean expiadas delante del Eterno, independientemente de que tengan mucha o poca plata. Y esa es una ofrenda que podría dar tanto el rico como el pobre. ¿Por qué Aarón y sus hijos debían lavar sus manos y sus pies? Las manos y los pies son elementos nuestros que nos sirven para hacer cosas. Entonces, cuando nosotros hacemos cosas inadecuadas, cuando cometemos faltas o pecados, eso es lo que tenemos que lavar, es lo que tenemos que purificar. Entonces es un símbolo de las faltas que cometemos con nuestras acciones. Lavarnos las manos y los pies para quedar purificados de esas acciones. ¿Por qué otra persona diferente de Moshe no podía preparar el óleo de la unción? Por causa de su santidad, era la persona más santa del pueblo de Israel y ninguno era más apto que él para preparar el óleo de la unción, que tenía que ver con la presencia del Eterno en cada persona que iba a recibir ese aceite de la unción. Entonces, el mejor elemento del pueblo de Israel para hacer la preparación de ese óleo era Moshe. ¿Por qué Aarón consiente en hacer un ídolo? Más que consentir en hacer un ídolo, Aarón se vio un poco presionado por el pueblo, dado que Moshe no bajaba del monte Sinaí. Entonces, él, para ganar tiempo, pide alhajas, pide oro, pide todos los metales al pueblo, de manera que mientras eso sucedía, él pretendía que Moshe bajara del monte. Pero aún así se demoró más. Entonces Aarón, para que el pueblo no se fuera para otro lado, para mantenerlo unido, entonces permitió que se hiciera ese ídolo, no porque estuviera de acuerdo, sino porque estaba un poco presionado por el pueblo. De todas maneras, haberlo hecho no lo eximió de pecado. Aarón pecó por este hecho,
aunque él no quería realmente hacer ese ídolo. Porque el Eterno le dijo a Moshe que haría de él un pueblo grande. El Eterno lo puede todo. Y le dijo a Moshe que haría de él un pueblo grande porque estaba enojado con Israel por el pecado del becerro de oro. Moshe le pidió al Eterno que no lo hiciera para que su nombre no fuera profanado por las demás naciones. Pero por supuesto el Eterno podía hacer de Moshe una nación grande y hubiera sido de pronto santa. Eso no lo podemos asegurar. Pero Moshe con humildad le pidió que no. Pero lo que sí podemos decir que es que el Eterno sí lo podría haber hecho. Estaba muy enojado por el tema del becerro de oro, pero fue una oportunidad que aprovechó Moshe para orarle al Eterno y pedir que no lo hiciera. ¿Qué significa que Moshe vería la espalda del Eterno? No es que el Eterno pueda ser visto, porque ya sabemos que el Eterno es espíritu. Ver la espalda tiene que ver con seguir los pasos de alguien. Si nosotros vemos la espalda de alguien, es porque en cierta forma lo estamos siguiendo. En ese sentido es que podríamos decir que Moshe iba a ver la espalda del Eterno. Iba a seguirlo en todos sus preceptos, en todas sus instrucciones, enseñanzas, mandamientos y todo lo que el Eterno le ordenara. No es que Moshe fuera a ver físicamente la espalda del Eterno. Ese es más o menos el significado. ¿Cuál era la función del Kior? El Kior, o más comúnmente conocido como lavacro, tenía el propósito de hacer la purificación de las manos y los pies de los Kohanim, o sea, los sacerdotes que oficiaban en el Mishkan. Básicamente esa era la función, purificación de los Kohanim. ¿Por qué el Eterno escogió 2 hombres para hacer los utensilios del Mishkan? El Eterno es soberano y su voluntad escogió a 2 personas para que lideraran la elaboración de los utensilios. Simplemente es una escogencia basada en la soberanía del Eterno. Podría haber escogido a 3, a 10, a 15 personas. Pero el Eterno consideró que con estos 2 hombres que lideraran la elaboración de los utensilios era suficiente, como efectivamente sucedió al final. ¿Por qué el pueblo pide hacer otros dioses? Seguramente entre quienes salieron con el pueblo de Israel e inclusive israelitas mismos, tuvieron esta idea por el hecho de que aparentemente Moshe se estaba demorando mucho en bajar del monte Sinaí. El hombre siempre quiere adorar a alguien o algo, tiene una naturaleza adoradora, y en ese momento, en el desespero, si así se quiere decir, por el hecho de que Moshe no bajaba, entonces pidieron hacer otros dioses para danzar alrededor de ellos y darles honra. Por supuesto, esto estuvo muy mal y ya sabemos que hubo consecuencias para el pueblo de Israel. El pueblo pidió hacer otros dioses, pero no significa que eso hubiera estado bien. ¿Por qué Moshe rompió las tablas y fueron escritas por el Eterno? El celo de Moshe por el pecado que se estaba cometiendo lo llevó a romper las tablas, no porque no le importara que hubieran sido escritas por el Eterno, como sucedió después que él subió de nuevo al monte Sinaí. El Eterno, por lo visto, sí aprobó esta acción. Entonces Moshe lo que lo estaba mostrando era que estaba siempre del lado del Eterno, que estaba siempre del lado de la Torá que el Eterno le iba a dar al pueblo de Israel. Entonces eso era totalmente incompatible con el pecado que se estaba cometiendo en aquel momento. Moshe estaba lleno de ira, pero de una ira que demostraba su celo por las cosas del Eterno. Por eso fue que rompió las tablas y de hecho le volvió el Eterno a dar otras nuevas. ¿Por qué se deben consagrar los primogénitos? El primogénito es el principio de la fuerza del hombre y de la mujer. Es la primera bendición grande que tiene un matrimonio. Por lo tanto, como es lo primero, debe ser antes que para el matrimonio, para el Eterno. Antes que para los padres, debe ser para el Eterno. Además, por causa de este pecado del becerro de oro,
iba a ser consagrada la tribu de Leví para el sacerdocio. Entonces los primogénitos iban a ser reemplazados por la tribu de Leví, porque inicialmente estaban designados para realizar el sacerdocio. Pero en este caso, lo que se quiere es que cada primogénito sea para el Eterno, que la fuerza primordial del hombre, del varón, sea para el Eterno. Consagrar a los primogénitos no significa que estén todo el tiempo en un templo o en una sinagoga, sino que se reconoce que esa fuerza y ese hijo que viene por primera vez, viene por gracia, por misericordia del Eterno. Entonces debe ser consagrado a él. ¿Por qué el Eterno no evitó el asunto del becerro, haciendo que Moshe bajara antes? Porque el Eterno nos creó con libertad, con libre albedrío, o sea que nosotros podemos actuar de acuerdo con nuestra conciencia. Él podría haber hecho eso y muchas cosas más, pero el Eterno quiere que el hombre le busque por sus propios medios y no como si actuara como un robot o algo de ese estilo. El Eterno quiere que actuemos, lo busquemos a Él libremente y que no hagamos las cosas obligadamente.